Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damián, soy presidente de Maldonado Mendoza, Asociación Legal Internacional, y me acompaña el licenciado Mario Reina Bojardo, el vicepresidente de las actividades fiscales de esta misma asociación. El día de hoy les traemos un video, un pequeño análisis, digamos una cápsula que elaboramos, en donde vamos a tocar los temas más relevantes respecto a la polémica ley de seguridad interior. Y bueno, pues dejo a Mario para que empiece con el análisis de esta ley. Gracias. Bueno, antes que nada yo creo que es factible que comencemos con los antecedentes que dieron lugar a la Ley de Seguridad Interior, los cuales no voy a enumerar aquí porque va a ser rápido, ¿sí? En primer lugar, tenemos la Ley de Seguridad Nacional, que fue expedida por Vicente Fox en el 2005. En la Ley de Seguridad Nacional se prevía la facultad de las autoridades para recabar inteligencia acerca de la delincuencia organizada, acerca del financiamiento del terrorismo, etcétera, etcétera, que eventualmente dio lugar a que el presidente Felipe Calderón en el 2006 diera la famosa guerra al narcotráfico, ¿sí? Entonces, como siempre había sido una cuestión que por una década, desde el 2007, ya se había estado tocando, que era el hecho de que qué tan efectiva era la presencia o la militarización del Estado, en el sentido de poder terminar o acabar pues con la delincuencia organizada, ¿verdad? Entonces, para empezar el análisis de la Ley de Seguridad Interior, pues empecemos con el hecho de que esta ley fue votada el 15 de diciembre de 2017 con 262 votos a favor, ¿sí? Lo que quiere decir que todavía la Ley de Seguridad Interior no es un hecho. Estamos a la espera de que el presidente Enrique Peña Nieto decida, o uno, firmar la ley y expedirla a inicios del siguiente año, o dos, vetarla y regresarla al Congreso para modificaciones o cualquier cosa que haya advertido el presidente que no sea conforme a la Constitución, ¿sí? Entonces, para empezar el análisis de la Ley de Seguridad Interior, también es factible señalar, aparte de los antecedentes, a qué se refiere la militarización del Estado en términos de esta ley, ¿sí? En primer lugar, la ley faculta al presidente para realizar lo que se llama una declaratoria de protección a la seguridad interior. El presidente no puede emitir la declaratoria por sí mismo. Necesita haber una serie de requisitos para que emita una declaratoria. Primero, que exista algún atentado a la seguridad nacional, como puede ser el financiamiento del terrorismo, el apoyo a la delincuencia organizada, la intromisión en la comunicación entre Marina y Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Cualquier cuestión que eventualmente llegue a atentar contra la patria, contra el Estado, ¿sí? Aquí no aplica de ninguna manera delitos comunes, como podría ser un robo, por ejemplo. No aplica. Entonces, el segundo requisito que tiene que haber para que entre en efecto los 34 artículos de la Ley de Seguridad Interior tiene que ser que no solamente ocurran este tipo de atentados contra la Ley de Seguridad Nacional, sino también que las fuerzas que ya existen, las fuerzas federales, las autoridades de las entidades federativas y o las autoridades municipales se ven rebasadas por el atentado, ¿sí? Entonces, tenemos que la declaratoria de protección a la seguridad interior se da cuando se afecten los deberes de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional, que fue las que le acabo de listar. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Primeramente, la ley prevé que el presidente, ya sea por sugerencia de las autoridades, de las entidades federativas o municipales, o por sí mismo, puede emitir una declaratoria de protección, ¿sí? Lo cual tiene que ser publicada en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico del Estado o municipio de la zona geográfica donde se esté llevando a cabo el atentado. Entonces, cuando entra en efecto la declaratoria, se considera que todas las actuaciones que lleven a cabo las fuerzas federales, las fuerzas armadas, no las fuerzas federales, las fuerzas armadas se consideran como acciones de seguridad interior, es decir, todas las acciones que se lleven a cabo bajo la declaratoria son, por así decirlo, protegidas por esta ley, ¿sí? Entonces, una vez que entran ya en efecto la declaratoria y las acciones de seguridad interior se llevan a cabo, previo a ello entra lo que se llama un comandante. La ley prevé en su articulado que el presidente debe designar un comandante que esté a cargo de las acciones de seguridad interior, y en la publicación que haga en los medios tiene que contener cuál es la temporalidad, o sea, cuánto tiempo va a durar la declaratoria de protección
de la seguridad interior, en qué zona geográfica se está llevando a cabo y cuál es la acción que amerita que las Fuerzas Armadas entren, entre otras, ¿sí? Todo eso está en el articulado de la Ley de Seguridad Interior. Ahora, ya que entran, ya después de ver de las acciones de seguridad interior, entran el control de las acciones de seguridad interior. Básicamente este capítulo de la ley solamente obliga a que todas las autoridades de las tres esferas del gobierno, así como las Fuerzas Armadas, tengan forzosamente que indicar al presidente cuáles son las acciones que se están llevando a cabo y cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo, ¿sí? La idea detrás de este capítulo es precisamente que se evite el acto arbitrario, ¿sí? Que se evite una guerra sin sentido, por así llamarlo. Que el presidente siempre esté como un supervisor a cargo de absolutamente todo lo que se esté llevando a cabo. Ahora, finalmente, las controversias contra la violación de derechos humanos. Estas son más específicas, pero hay una cuestión que se deja entrever, que son precisamente las acciones de seguridad interior que no se rigen según la ley por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Antes de llegar a ese tema, les comento rápido. La Ley Federal del Procedimiento Administrativo prevé cuáles son los requisitos que todo acto que cualquier autoridad realice debe contener. Que se realice por escrito, que esté fundado y motivado, que establece qué artículo fue, cuál es la sanción, si es que hay sanción, o cuál fue la conducta que realizó el gobernado para que amerite que la autoridad llegase a efectuar un acto de molestia, ¿sí? Eso no va a aplicar en las acciones de seguridad interior y es una cuestión que está traída a debate porque algunos expertos señalan que se deja arbitrio de la autoridad de las Fuerzas Armadas el proceder. Otra cuestión también que se prevé como transgresión a los derechos humanos es que cómo es posible que en la década pasada, es decir, desde el 2007 para acá, la presencia de militares en los municipios o estados, sobre todo los estados del sur de México, no han visto una mejoría en la seguridad pública, ¿verdad? En lo que son atentados a la seguridad interior. Entonces, ¿cuál es la intención de los legisladores al normar, o sea, al prever un cuadro normativo para pues, darles unos pasos a seguir a las Fuerzas Armadas? ¿Sí me explico? Entonces, pues es una de las cuantas transgresiones que hay a los derechos humanos. Muy bien, y pues para finalizar el video, en este mismo sentido, en el punto número 5, pues nos gustaría dejar una reflexión para todos los abogados y todos los estudiantes de Derecho, de hacer un verdadero análisis y un verdadero énfasis en lo siguiente. Primeramente, sabemos que México ha vivido un contexto de violencia, un contexto de corrupción, un contexto en el cual no nos ha permitido evolucionar como país y no le ha permitido al gobierno y a todas sus esferas asegurar la integridad de sus ciudadanos y la seguridad de estos mismos. Entonces, tomando en cuenta ese contexto, también es importante señalar que como Estado hemos participado en diferentes conferencias a nivel internacional y actualmente formamos parte de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, en ese sentido, el primer tratado internacional, digamos el tratado fundamental en materia de derechos humanos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. México lo firmó, lo ha ratificado e incluso aceptó la competencia contenciosa de la Corte. En tal entendido, habría que meterse el análisis más bien de dos artículos, que es el artículo primero y el artículo segundo de este tratado internacional, del llamado Pacto de San José. El artículo primero del tratado internacional menciona que el Estado tiene esa obligación de garantizar los derechos humanos en materia del tratado para que precisamente pueda incluso asegurar estos mismos. ¿Qué nos ha dicho la Corte respecto al deber de garantía? El deber de garantía implica que el Estado reorganice todo su aparato gubernamental y en general toda estructura a través de la cual se manifiesta el ejercicio del poder público, de tal suerte que sea capaz de asegurar los derechos humanos. Y el artículo segundo nos menciona que si no existen estos mecanismos necesarios, el Estado deberá implementarlos. Entonces los dejamos precisamente con un cuestionamiento. La Ley de Seguridad Interior verdaderamente
pretende asegurar los derechos humanos tal cual el Estado lo ha ratificado en múltiples ocasiones. Es decir, la Ley de Seguridad Interior realmente es constitucional, realmente es convencional, es decir, va acorde con el artículo 1 y 2 de la Convención. Y bueno, yo creo que por lo pronto sería todo. Dejamos con ese cuestionamiento. Cualquier duda, sugerencia o comentario nos puedes dejar en los comentarios de este video. Agradecemos mucho su interés y estamos en contacto.